Todos tenemos derecho a enseñar y aprender. Hacé valer tus derechos. Muy bien, estamos aún en el programa del Defensor del Pueblo y ahora vamos a escuchar la habitual columna del defensor adjunto Enrique Pochat, intitulada Maestras. Porque ayer hemos celebrado en la Argentina el Día de los Maestros y de las Maestras. Y hace más de 60 años, en septiembre de 1949, también en relación con esta fecha, el Consejo Deliberante de Morón sancionó una ordenanza que dispuso designar varias calles del municipio con nombres de maestros y maestras. Bueno, al dividirse el partido a fines de 1994, muchas de estas calles pasaron a formar parte de los distritos de Hurlingham de Ituzaingó. Pero por efectos de esa ordenanza del año 1949, las maestras Gachet de Castelar, la maestra Sara de Sordo, la maestra Carmencita González en Morón, la maestra Isolina P. de Pardo, maestra Catalina de Pizagalli en Villa Puente Márquez, Teresa Soler González, María Muñoz, las maestras Salinas, Inés Orlando, Rocha Montarce, América González de Hedge, los maestros Vergara, las maestras Castromán, Crescencia Acosta, Ana Lona de Guerrieri en Villapampa, María Meda de Herrera, Catalina Badaraco en Villa Esperanza, Otilia Crac de Piovano, Isabel Esperati de Maestro en Villa Udaondo, Elena de Piovano y de Ituzaingó, María Rodríguez, Doidiama Palacios en el Palomar, recibieron el homenaje de que una calle del municipio que se expandía y crecía en población fuera conocida con su nombre. El título maestra o maestros, o maestras, o en el caso de Vergara maestros, incluyó la designación oficial de la calle. Los concejales consideraron que el título de maestra o maestro era parte de la identidad de estas personas y la razón por la que merecían especialmente el reconocimiento público. Imaginemos que muchas de esas calles eran en ese momento calles sin pavimentar, con casas que surgían en zonas hasta entonces despobladas o muy poco pobladas. Y esa decisión de los representantes del pueblo de identificar con nombres de maestros y maestras a varias calles de nuestras ciudades expresó de manera simbólica pero muy significativa que Morón honra a quienes ejercen la docencia. Las figuras y las historias concretas de estos docentes, que en esos momentos eran conocidas seguramente por el pueblo, particularmente por las niñas y los niños que habían recibido sus enseñanzas, han quedado más difuminadas con el paso de los años. Pero en algunos casos, felizmente, esas historias de maestros han quedado bien registradas. Tal, por ejemplo, el caso de la maestra Justina Pascuala Cueto, también nombre de una calle en Morón, la calle Maestra Cueto. Gracias a un trabajo de investigación de Carlos Suárez, publicado en la revista de Historia Bonaerense, hoy tenemos acceso a la figura de esta mujer, tan significativa en la historia de la educación en Morón. Pascuala Cueto nació en la localidad de Pergamino en noviembre de 1857. Y en 1887, cuando tenía 30 años y alguna experiencia como docente, fue designada directora de la Escuela 3 de Morón y a partir de 1890 directora de la Escuela 2. En 1897 comenzó a publicarse en Morón un periódico educacionista, literario y social, llamado este periódico El Adelanto, fundado y dirigido por la maestra Pascuala Cueto. Esta publicación es considerada pionera dentro del periodismo feminista de nuestro país. En las páginas del periódico, junto a los temas netamente pedagógicos, un grupo emprendedor de mujeres intelectuales de distintos lugares del país se ocupó de la defensa de los maestros, del reclamo por falta de pagos, del problema sanitario en los colegios. Estas periodistas denunciaban también la injusticia social, propiciaban la solidaridad con las clases humildes, enjuiciaban la desigualdad social, la ostentación y el abuso de poder. El periódico se editó durante 7 años y se distribuía en Morón y localidades vecinas, teniendo además una amplia difusión en la capital y en otras ciudades de la Argentina. Seguramente por toda esta actividad el nombre de Pascuala
Cueto se hizo muy conocido. El 2 de septiembre de 1903, el comisionado escolar con competencia en la zona de Morón se presentó en la Escuela 2, donde ella era la directora, y le notificó a Pascuala Cueto su destitución, ordenando entregar la dirección de la escuela a una de las señoras que lo acompañaban. Los cargos expuestos contra la directora Cueto fueron, primero, que había levantado suscripciones para la adquisición de un piano para la escuela y no lo había incluido en el inventario. Segundo, que había levantado suscripciones para adquirir plumeros y escobas, cuando en realidad contaba con una suma mensual para esas compras. Que repetidas veces había desobedecido las órdenes del Consejo Escolar. Que impulsaba una escuela socialista. Que hacía quedar a los niños en la escuela después de clase para darles conferencias. Que no oía misa con regularidad y contrición. Que era directora de una revista en la que, dice, escribe contra las decisiones del Consejo Escolar. Un grupo numeroso de vecinos de Morón reaccionó ante la medida, defendiendo las ideas modernas de la señorita Cueto y expresando que en sus largos años de enseñanza ella ha sabido captarse simpatías generales por su laboriosidad, austeridad de carácter y costumbres. Los vecinos aclararon que el piano fue adquirido por suscripción voluntaria y que la misma maestra gastó en él gran parte de sus ahorros con el propósito de dotar a los educandos de un instrumento de estudio de la música y que podía ser utilizado en los festejos escolares. Resaltaron que la señorita Cueto también enseñaba en la escuela obrera local, donde varios artesanos concurrían por las noches a recibir enseñanza primaria. La asamblea de vecinos presentó una nota al gobernador de la provincia para que se constituyera en Morón un inspector imparcial y fuera separado el comisionado que había ordenado la remoción de la maestra Pascuala Cueto. Y el 13 de septiembre, pocos días después, se realizó un acto público, posiblemente el primero importante realizado en Morón. El diario La Prensa de Buenos Aires informó: se puede decir que el vecindario de Morón acudió en masa a la plaza de la localidad para protestar. Luego del acto, la concurrencia organizada en una larga columna desfiló por las calles de Morón, dirigiéndose al domicilio de Pascuala Cueto, quien desde la puerta de su casa agradeció la demostración. El Centro Socialista Femenino, que había colaborado con la organización del acto, decidió la apertura de una escuela para niños de ambos sexos que estuviera a cargo de Pascuala Cueto. La Sociedad Cosmopolita de Trabajadores impulsó la creación de una sociedad protectora de la instrucción local para ayudar a los niños que concurrían a la escuela pública de la localidad, proporcionando ropa y calzado a los niños pobres, estableciendo clases especiales para adultos. Creó una biblioteca popular y celebró certámenes en el pueblo. En 1904 se puso en funcionamiento la Escuela Popular Laica de Morón. Rápidamente, la escuela encontró apoyo de familias moronenses y de instituciones vinculadas al ámbito educativo. Así se recibió la cesión de semillas por parte de la Escuela Práctica de Agronomía y un terreno por parte de la familia de Nicolás Repeto para la práctica de huerta y granja. En 1905 la matrícula llegaba casi al centenar de alumnos, 35% de los cuales lo hacían en condiciones totalmente gratuitas y el resto abonaba una cuota de sostén para la escuela. Se creó un jardín de infantes, comenzaron tareas de capacitación docente. En 1906 la escuela programó excursiones. En 1908 la escuela cubría el jardín de infantes, el nivel primario completo, los 3 primeros años del Colegio Nacional y clases nocturnas para trabajadores. Se daba la paradoja de que una escuela dirigida por quien había sido destituida de su cargo comenzaba a formar allí candidatos al magisterio, que previo a exámenes de rigor en La Plata quedaban habilitados en el ámbito provincial. En 1909 había inscritos en sus cursos de capacitación 18 maestras de los alrededores de Morón. La experiencia de la Escuela Popular Laica se prolongó hasta 1910. Las familias enviaron a sus niños independientemente de sus creencias o principios políticos. El prestigio de la institución y de su directora fue lo suficientemente fuerte como para vencer cualquier tipo de prejuicio. Pascuala Cueto murió en Morón en 1933. Otra calle de Morón, recordemos, lleva el nombre de la maestra Vicenta Castro Cambón, nacida en esta ciudad en 1883, que era ciega y además sufría una deformación en la columna,
pero a pesar de sus limitaciones físicas, Vicenta inclinó su vida a la lectura a través del sistema Braille y escribió 2 libros de poemas, Rumores de la Noche y Cajita de Música, y además, junto al español Julián Barquero y a un grupo de compañeros, fundó la Biblioteca Argentina para Ciegos. Vicenta Castro Cambón murió en Morón en 1928. Todos los trabajadores tienen derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. Jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Hacé valer tus derechos. Tenemos que ir, nos dice Lucas Tyson Méndez, porque llegó el mediodía. Pero la actividad del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, y su equipo de colaboradores continúa durante toda la semana. En Bartolomé Mitre 877 de la ciudad de Molón, cerquita ahí de donde atiende el arquitecto Ernesto Gorbax, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, estamos dispuestos para atender de la mejor manera posible tu denuncia, tu consulta, tu pedido de orientación, que también se pueden hacer llegar por correo electrónico al defensoría.consultas@moron.gov.ar o bien por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo 0800-666-0957 0800-666-0957. Nosotros volveremos a estar nuevamente el próximo sábado 19, cuando lleguen las 11 de la mañana, como habitualmente lo hacemos. Hasta entonces nos despedimos. Que tengan una muy buena semana de actividad, de encuentro familiar y con amigos, y nos veremos nuevamente el próximo sábado. Hasta entonces.